Estamos de regreso para seguir tratando sobre la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York y sus implicancias que tuvo en el mundo. Eh, los factores que ocasionaron la crisis y se puede resumir en 6 puntos bastante esenciales, ¿no? La crisis de sobreconsumo, el comercio internacional, eh, la especulación bursátil, el sector financiero, la crisis industrial, ¿no? Y los errores de la administración Hoover, ¿no? En lo que respecta a la crisis, ¿no? De sobreconsumo, ¿no? Al lado de la superproducción, también encontramos un subconsumo, ¿no? Que es la demanda de productos eh, que desciende motivado por la desigualdad de distribución de la venta, ¿no? O sea, no hay demanda ni tampoco hay oferta. Entonces, esto produjo una crisis de subconsumo, ¿no? Y en lo que respecta al comercio internacional, en el comercio internacional, la falta de dinamismo de esa época, ¿no? Debido a la caída de la demanda exterior y al proteccionismo que daban muchas empresas a sus productos. Entonces, esto dio lugar a la especulación bursátil, ¿no? Y la especulación bursátil, que a pesar de los problemas, los valores en bolsa no dejaban de subir. La bolsa sube, pero no los beneficios reales de la empresa, sino por la expectativa de beneficio. Entonces, las inversiones en bolsa se hacen a partir de préstamos concebidos por los bancos, por lo que el dinero no va a los inversores productivos, sino a la especulación, ¿no? Son ellos los que salen, o dijimos, ganando en este aspecto, ¿no? El desastre bursátil provocó una grave crisis económica y financiera en los Estados Unidos y las primeras manifestaciones de la crisis de los Estados Unidos entre 1929 y que se prolonga pues hasta 1932. ¿Y esto afectó a qué? Afectó el sector financiero. ¿Y por qué afectó el sector financiero? Porque los bancos en 1929 habían quebrado 40 bancos. Miren, en 1929 quebraron 40 bancos. En 1931 eran 2000, ¿no? Y la quiebra tiene lugar porque los particulares retiraban su depósito ante el temor de perderlo todo, ¿no? Y por otra parte, los bancos no pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores de la bolsa, ni los invertidos a largo plazo en el sector industrial, ¿no? La quiebra bancaria paraliza toda la inversión, se quedó ahí, ¿no? En stand-by, ¿no? Y esto redujo drásticamente la producción a la mitad y cerca de 100.000 empresas cerraron sus puertas. 100.000 empresas. Lo que también propiciaba pues el despido en masa de los trabajadores. A quebrar las empresas ya no había productividad, no había producción. Entonces todo se fue a la ruina, todo quebró y empezó la desesperación, ¿no? Lo que se llama la crisis mundial, ¿no? Conocida como la Gran Depresión, ¿no? Esto fue muy chocante, ¿no? Entonces, del sector financiero se vino la crisis industrial, ¿no? Esta crisis industrial fue determinante, ¿no? Porque incrementa el desempleo en índices hasta entonces desconocidos, ¿no? En 1932, 12 millones de desempleados
en Estados Unidos, que constituía, ¿no? O sea, constituía el 25%, ¿no? El 25% de la población activa, ¿no? De la gente que trabajaba, ¿no? Entonces, este desempleo, a este desempleo de los 12 millones de personas, se suma la ruina de millones de agricultores, más la caída de los precios agrícolas. O sea, todo esto pues es una cadena, ¿no? Y luego vienen los errores de la administración Hoover, ¿no? ¿En qué consistían los errores de la administración Hoover? En que no querían aceptar la gravedad de los hechos. Pensaban que era una crisis pequeña, una crisis pasajera y que luego vendría la recuperación inmediata, ¿no? O sea, y eso hizo que no se afronte el problema del desempleo. En agricultura, en el sector agrícola, el Estado compró el excedente agrario. ¿Para qué? Para estimular la producción. Sin embargo, para 1931, el gobierno era incapaz de sostener ese gasto y liberó los stocks, ¿no? Produciéndose un hundimiento de los precios y llevando a la ruina a millones de agricultores. O sea que la medicina fue peor que la enfermedad, ¿no? Destruyó y hundió a millones de agricultores en los Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos, sino también tuvo repercusión mundial. O sea, fueron muchos más, ¿no? Lo otro fue la estrecha, ¿qué podemos decir? No hubo mucho asesoramiento técnico, ¿no? Para poder dictar estas medidas y que no fue muy importante. Entonces, podríamos hablar acá de las causas también de la expansión de la crisis, ¿no? Una de ellas fue la morosidad en los créditos privados que hizo que los bancos perdieran solvencia, ¿no? La otra fue la estrecha relación económica y financiera entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Y a esto se suma la ausencia de mecanismos de cooperación internacional que de haberse dado hubiese atenuado, ¿no? todo el desenlace de la crisis del crack del Wall Street de Nueva York. Y esto también se dio también porque fueron en aumento de las medidas de las medidas proteccionarias, ¿no? Todos los países protegían a sus productos y esto llevó pues a una desesperación total de los empresarios, ¿no? Porque esto ahondó la crisis, ¿no? Esto ahondó la crisis. Entonces, la crisis afecta no solamente a Estados Unidos, sino que también afectó, ¿no? Afectó a naciones o regiones más importantes, como Japón, Gran Bretaña, ¿no? Hispanoamérica, Francia, Alemania, Australia, que están habitadas, y también a España, ¿no? Pero, ¿cómo afecta al Japón, ¿no? Al Japón, este país destinaba un tercio, ¿no? Al Japón, destinaba un tercio de sus exportaciones a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasaba con Hispanoamérica? ¿No? En Hispanoamérica, la región era un mercado abierto, ¿no? En Hispanoamérica era un mercado abierto eminentemente exportador de materias primas y dependiente de la elaboración de productos elaborados. Entonces, fue una de las más afectadas en el planeta, ¿no? Debido a la brusca caída, pues, del precio, ¿no? De los productos latinoamericanos que tenían como principal mercado en los Estados Unidos, ¿no? Esto fue, pues, a partir de la Primera Guerra Mundial y las consiguientes dificultades del transporte
marino británico, ¿no? Unos ejemplos que se podría dar de ello, por ejemplo, el café brasileño, el azúcar cubano, el algodón peruano, el petróleo y los cereales venezolanos, el cacao ecuatoriano, el salitre chileno, ¿no? Esto ya estaba presionado por los países que querían la introducción de abonos sintéticos, ¿no? Venían teniendo problemas desde hace un par de años, ¿no? Entonces fueron castigados severamente porque sus productos ya no salían, ¿no? Así había caído los compradores. Estados Unidos ya no compraba, ¿no? Fueron castigados en un nuevo escenario económico. La crisis movilizó enormes masas pauperizadas que abandonaron los centros de producción de materia prima exportable en el campo y las zonas mineras, ¿no? Entonces, donde tradicionalmente vivían en condiciones difíciles y para buscar algún precario medio de vida en la periferia de las grandes ciudades. O sea que las personas abandonaron las minas y la agricultura y se vinieron a las grandes ciudades. ¿Para qué? Para constituir precarios arrabales de gran extensión, ¿no? La crisis fue un momento, podríamos decirle, emblemático en el proceso local de migración del medio rural al medio urbano y que ha dado una posterior origen de las megápolis, ¿no? O grandes manchas urbanas de América Latina. Y la Gran Depresión en el ámbito monetario obligó que a todos los países de la región a abandonar el patrón de oro, ¿no? Y especialmente en Sudamérica significó la declinación final de la libra esterlina como divisa de referencia, ¿no? Por otra parte, la controversia mundial que hubo sobre la teoría keynesiana, que impulsó un fortalecimiento del rol estatal en la economía, el fomento oficial a la industria local y a la política de sustitución de importaciones. Eso fue porque no había un orden en la economía mundial, ¿no? En Alemania y también en Australia, en Australia, se dio también grave crisis. En marzo de 1931, el principal banco austriaco, el Credit Astel, suspendió los pagos y se fue y en su quiebra abarcó también a los grandes bancos austriacos y alemanes, ¿no? Entonces, la crisis bancaria alemana repercutió en toda Europa, ¿no? Gran Bretaña también se vio perjudicado, porque su economía todavía no se había recuperado de la Primera Guerra Mundial y por la crisis del 21 al 24, en septiembre de 1931, se acordó que la libra esterlina abandonaría el patrón de oro, ¿no? Entonces su objetivo era la devaluación de su moneda. Sin embargo, Gran Bretaña tenía una serie de ventajas para salir de la crisis, pues disponía de grandes reservas de oro en sus dominios. Además, poseía un imperio mundial, ¿no?, que le permitía un comercio interno independiente de la situación mundial e internacional. Francia también, pero fue un país menos dependiente de la depresión, ¿no? La crisis no provoca un descenso brusco de sus índices industriales, ¿no? Y España como último punto, la inteligencia de la economía española era baja, pero mantuvo un proceso de inversión que sufrió un duro golpe, ¿no? Entonces, jóvenes, eso fue la parte que tenemos que ver en esta, y regresamos para culminar la parte